el libro de Job. El libro de Job es una maravilla. Y miren, yo voy a hacer algo que nunca he hecho en 47 años. Fíjese, voy a hacer algo que no he hecho nunca en 47 años. El libro de Job es un libro muy difícil. Escuchen, es un libro muy difícil de entender. Y es difícil de entender, en primer lugar, porque es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Sabían ustedes que el libro más antiguo de la Biblia es Job? Es más antiguo todavía que el Génesis, que el libro del Génesis. Más antiguo aún. O sea, el libro más antiguo que nos encontramos en la Biblia es el libro de Job. El libro de Job es una historia que data aproximadamente en la época de Abraham. O sea, que es lo más antiguo que tenemos nosotros en la Biblia. ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿A qué viene ese y por qué? Es que no entiendo el por qué. A ver, escribe algo más en carne porque no lo entiendo. A ver, ¿por qué me pone y por qué? Pero ¿y por qué qué? Es que no, no comprendo lo que me quieres decir. Ahí. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo otra vez. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia porque resulta que Moisés, cuando escribe el libro del Génesis, el libro que nosotros, el primer libro que aparece en nuestra Biblia, indudablemente es el libro del Génesis. Pero fíjese bien que el libro del Génesis lo escribe Moisés. Lo escribe Moisés. Porque Dios le reveló a Moisés precisamente todo el relato del libro del Génesis. ¿De acuerdo? Entonces, el libro de Job, el libro, no el tiempo en el cual se habla en el libro. Escuchen, quiero que entiendan bien. Indudablemente, cuando dice en el principio creo de los cielos y la tierra, pues es muchísimo antes que Job. Pero lo que es la escritura, estamos hablando de escribir el libro. Job, indudablemente, es el más antiguo de la Biblia, porque es del periodo precisamente de los patriarcas de Abraham. Y Job tiene un idioma muy difícil, de tal manera, hermanos, que si se ha perdido una tercera parte del libro. Fijaos bien, por la razón sencilla de que era muy difícil la traducción de este libro. Entonces, es un libro muy hermoso, muy hermoso. Y fíjense bien que hay muy poquitos pastores que predican sobre Job. Es verdad que predican mucho sobre Job y sobre todo en la pandemia hemos oído hablar de Job más que ninguna. Bueno, eso ha sido tremendo, todo el mundo hablábamos de Job, ¿verdad? Pero siempre hemos cogido el primer capítulo. Solamente lo que es el primer capítulo, cuando Job se queda sin hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos hemos metido a fondo realmente del libro de Job. Entonces, como es un libro tan hermoso, es un libro tan bonito, yo voy a hacer algo con este libro, pero para que ustedes lo tomen, vamos a ver, para que ustedes, quiero que este libro ustedes lo entiendan perfectamente bien. Entonces, lo voy a enseñar de una manera que no va a ser complicado. O sea, lo voy a enseñar de una forma devocional, pero quiero enseñarlo no solamente como una traducción del libro, o como una introducción del libro, sino que quiero enseñarle, dar esta escuela bíblica sobre Job de todo el libro de Job, o sea, de los 42 capítulos que tiene. La enseñanza que tiene para nosotros, amén, la enseñanza que tiene para nosotros el libro de Job, que es una enseñanza preciosa, preciosa. Miren, la mayor parte de Job nos está mostrando, nos muestra realmente las formas erróneas de explicar por qué sufrimos y cuál es el papel de Dios en ello. Porque muchas veces la gente no sabe por qué sufre y lo achaca precisamente a lo que no es. Pero el libro de Job, precisamente, es un libro que nos enseña perfectamente el por qué sufrimos y cuál es el papel de ese sufrimiento. Por eso es importantísimo. La principal respuesta que vemos en el libro de Job es que cuando sufrimos, cuando
pasamos por esos sufrimientos, tribulaciones y pruebas, Dios está haciendo algo más allá de lo que nuestra mente y nuestra lógica puede comprender. Porque Job no podía entender por lógica, ni su mente podía comprender por el lugar donde estaba pasando. Ya veremos, ya vamos a ir poco a poco mirando el libro y veréis qué cosas más preciosas encontramos ahí. El libro de Job quiere enseñarnos sabiduría, sobre todo cómo pensar sabiamente sobre Dios, y especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida. El libro de Job nos presenta a un hombre inocente, a un hombre moral, a un hombre recto, dice la Biblia. ¿Has considerado a mi siervo Job cuando se le presenta a Satanás? Que no hay otro en la tierra como él. Recto, temeroso, apartado del mal. Así es que vemos ahí un hombre que se llama Job. Y este hombre dice que tenía una gran familia que compuesta de 7 hijos y 3 hijas. Y una enorme cantidad de riquezas. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y dice que era el más grande de todos los orientales. Bueno, ustedes, cuando nosotros leemos en la Biblia y decimos 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas, bueno, nosotros, bueno, ¿y qué riqueza es esa? Eso, bueno, mire, traducido a hoy, porque lo que yo le he dicho era la maquinaria de trabajo que había más o menos en la época de Job para poder elaborar la tierra y todo eso. Y por eso es importante. 7.000 ovejas en aquella época era mucho ganado. 300 camellos es como si una persona dijera, tengo 300 camiones. 3.000 camiones. ¿Se imagina una empresa con 3.000 camiones? Y luego 500 yuntas de bueyes, o sea, otros 500 camiones más por otro lado, y luego otros 500 camiones por otro lado. Bueno, pues es que eran las herramientas de trabajo, eran los tractores. Gloria al Señor de aquella época. O sea, eso era una fortuna, hermano. Eso es algo tremendo, tremendo, Y aparte dice que tenía muchísimos criados y era el más grande de todos los orientales. O sea, era un hombre que obedecía a Dios, era un hombre que ofrecía sacrificios por si acaso, No me he caído, no. Es que estoy pisando porque hay gente que no escucha. Y estoy a ver por qué no escuchan. Ha salido 2 veces y sale otra vez. Ya es la hermana Ángel Suárez, pone. Bueno, eso es, el hermano Ángel Suárez. No sé si escuchará ahora o no. Amén, vale, de acuerdo, me alegro. Vale, seguimos. Hemos dicho cómo realmente este hombre, que era un hombre de Dios, el temor reverente que tenía a Dios. Y cuenta la Biblia, vamos a ir porque hablar casi texto por texto es, ¿qué es lo que yo quiero hacer más o menos, hermanos? Es difícil, pero es necesario. Espero que Antonio escuche ahora. Luego, se nos presenta un concilio celestial. Hay un concilio, Dios hace un concilio, reúne un concilio donde aparecen todos los ángeles, y en ese concilio aparece también Satanás. Dice que estaban los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Esos hijos de Dios que aparece ahí se está refiriendo a los ángeles. A los ángeles. Y Satanás también estaba ahí. Y alguno dirá, bueno, ¿es que Satanás tiene acceso al cielo? ¿Puede entrar al cielo Satanás? Cuando Dios lo convoca, sí, tiene acceso. Entonces, fue una convocatoria de Dios que hizo ahí en el cielo. Fue un concilio, y entre los cuales a Satanás también le dijo Dios que entrara en ese concilio, porque va a ocurrir algo ahí. Así es que ahí Dios lo que comienza es alabar la inocencia, la integridad de Job, precisamente a Satanás. Pero Satanás sugiere que Job, fíjese bien, solo es moralmente correcto porque buscan la recompensa de Dios. O sea, es como si dijeran, sí, yo sé que Job, cuando le dice, ¿has visto a mi siervo? Job, es que no hay otro como él en la tierra. ¿Has considerado a mi siervo? Ay, Dios mío de mi vida, no hay otro como él. Y Satanás le dice, sí, es verdad, es cierto. ¿Pero por qué es? Eso es porque realmente es así, porque buscan las recompensas tuyas. Entonces, Satanás lo que hace es que aprovecha
para reprochar a Dios de la mala gestión que Dios hace del universo. Fijaos bien. Cree que la política de Dios, de compensar o de recompensar el buen comportamiento, implica que la moralidad de Job es puramente transicional. O sea, que la única razón por la que Job obedece es para conseguir lo que Dios le da. Eso es lo que está tratando de decir Satanás. Aunque recompensar a la gente buena y castigar a la mala puede hacer que Dios obtenga obediencia externa, pero una obediencia ritual. O sea, eso no hará que Job bendiga o ame a Dios. De hecho, si Dios le quita sus recompensas, entonces el diablo espera que Job maldiga a Dios. Quítale. A ver, quítale lo que tiene, a ver si es verdad que te sigue alabando, o es por la recompensa. Y eso es lo que está diciendo el diablo. Así que lo que hace es que Dios permite que el diablo le someta a juicio. Así que vamos a entrar en algo tremendo aquí sobre esto, vamos a ir hablando sobre el libro. Dios permite que el diablo le someta a juicio y él a su gestión, y fíjate bien, porque le sugestiona, él le está diciendo que no sabe, como diciendo, el universo lo estás desajustando. O sea, si Job, siendo inocente, si Job siendo inocente sufre y maldice a Dios, Satanás gana. Y se demuestra que la política de Dios es una política defectuosa. Es ahí donde está ese encuentro entre Dios y Satanás. Así que lo que hace es que Dios envía a Satanás para que le quite a Job todo lo bueno que había recibido. Anda, ahí tienes, quítale. Entonces, Dios lo que hace es que concede permiso para cubrir a Job de llagas. Le quita primeramente todos los bienes, y ya lo sabéis lo que hace, hermanos, porque si entramos en muchos detalles, no voy a entrar en detalles que ya sabéis perfectamente, como los 10 hijos mueren, ¿verdad? Cómo realmente la mujer lo desprecia, y él pues le sale una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies, hermanos, que se tenía que rascar con un tiesto, o sea, se cubre totalmente de llagas malorientas, gloria al Señor, amén. Pero a pesar de las predicciones de Satanás, hermanos, Job se niega a maldecir a Dios, y en lugar de maldecir a Dios, Job hace todo lo contrario, bendice a Dios y reconoce que la integridad y la inocencia no siempre garantiza la bendición. Entiende y sabe que no porque una persona sea bendecida o sea obediente, o porque una persona, un cristiano, mis amados hermanos, sea íntegro, pues eso realmente no garantiza en absoluto la bendición. De la gestión divina del universo apenas ha comenzado. Mire, es un engaño de Satanás. Amén. Escuchad bien esto, lo que tengo que deciros. Es un engaño de Satanás pensar que cuando pasamos por alguna prueba, sufrimiento, enfermedades, pérdidas familiares, una prueba, pérdidas económicas, etcétera, etcétera, a veces es un engaño pensar que esto es un castigo de Dios porque hemos hecho algo mal. Esto hay muchos cristianos que lo piensan. Piensan que si un hermano está pasando por dificultades, es porque está pagando la causa de su pecado. Es precisamente un castigo de Dios, porque algo ha hecho mal. Y cuando estamos en bendición, es debido a que somos unos perfectos santos. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Este hermano de verdad que es el Señor, ¿cómo lo está bendiciendo el Señor? Si es que claro, si es que es un santo. Pero Job dice que el bueno, dice que cuando una persona realmente, es que me maravilla, es que Job es tremendo, hermanos, es que el libro de Job es una maravilla. Cuando Dios le quita, cuando Satanás le despoja prácticamente de todo, que le da permiso Dios a Satanás para que le toque, para que le quite todo lo que tiene, entonces cuando Job se entera de todo esto, Job dice que Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno.
cuando da y cuando quita. Lo mismo, o sea, la bendición y el sufrimiento no funcionan según ecuaciones estrictas, hermano, sino según la sabiduría divina. Todo el libro de Job registra esa idea y Jesús demuestra que esa idea es cierta. Porque si Dios, mis amados hermanos, nos bendijo cuando aún éramos pecadores, que Dios no te dio la bendición porque eras bueno. Escucha bien, Dios no te bendijo porque eras bueno. Dice que éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Fíjate bien, cuando aún tú eras un pecador, cuando yo era pecador, Jesús muere por mi pecado, muere por tu pecado. O sea, con nuestras malas acciones, ahí, que estaban superando las buenas, aún así, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Jesús no exigió lo que se le debía. No, debido a esa perfecta muerte sacrificial. Él no exige, ahora me tienes que pagar lo que me debe. No. Miren, cuando Jesús muere en la cruz, ¿saben lo que ocurre? Ahí ocurre una transferencia. ¿Sabe usted lo que es una transferencia? Mire, cuando usted quiere enviar dinero de su cuenta a otra cuenta, usted quiere hacer un giro de X dinero a otra cuenta. Entonces usted coge su cuenta y de su cuenta manda dinero a otra cuenta. Eso se llama transferencia, transferir de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que hizo Jesús en la cruz fue una transferencia. Una transferencia. Y menuda transferencia, hermanos. Porque todo lo malo que éramos nosotros, pasó sobre Él. Y todo lo bueno de Él vino a nosotros. Ahí se produjo esa transferencia. Dios, mis amados hermanos, no gobierna su universo siguiendo las transiciones estrictas. Él gobierna con una sabiduría prodigiosa, con una sabiduría amorosa, generosa, hermanos. No necesitamos, mis amados hermanos, resentirnos ni maldecir a Dios. Podemos bendecir a quien quitó, mis amados hermanos, nuestro pecado y que se entregó, mis amados hermanos, y que nos da precisamente lo que no merecemos. Lo que no merecemos, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios nos abra los ojos, queridos hermanos, para que cada uno de nosotros realmente podamos ver al Dios que quita y al Dios que da. Saber bendecir a Dios en todo momento de nuestra vida, cuando quita y cuando da. Vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 3 y el capítulo 6 del libro de Job. Ahí, en ese capítulo, porque ustedes saben que Job entra en un sufrimiento terrible, la mujer lo deja ahí de una forma despreciativa, Job se va, hermanos, y en su dolor, mis amados hermanos, en su sufrimiento, dice que se estaba sentado, fíjense bien, estaba sentado y dice que van sus amigos a verlo. Ahora vamos a hablar sobre esto importante. Amén, espero que se escuche. ¿Cómo está? ¿Tampoco se oye? No se oye. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Se oye o no? Ah, vale. Venga, gloria al Señor. Bueno, señor. Mire, ¿en qué situación estaría Job? Imagínense esto. ¿En qué situación estaría Job? Que cuando van sus amigos a verlo, ¿cómo lo verían? Que se sientan con él a su lado y permanecen 7 días. Ay, Dios mío de mi vida. 7 días ahí al lado de él, sin pronunciar ni una sola palabra. Ni una sola palabra. ¿Qué verían en Job? Que no se atrevían ni a hablar. Así que Job lleva 7 días sentado en silencio, rodeado de sus amigos. Y, por fin, después de 7 días, hermanos, en silencio,
no maldice a Dios como predijo Satanás en el capítulo 1. En su lugar lo que hace es que, mis amados hermanos, hace una cosa. Vamos, Encarni, espero que escuches. Si escuchas ahora me lo dices, y si no es problema tuyo. ¿Escuchas ahora, Encarni, o no? Parece que no escucha. Bueno, pues entonces será su móvil. Ah, vale. Que has pisado 2 veces. Digo, pues sí, ya han pisado. Bueno, fíjese bien. En su lugar, Dios no maldice a Dios. Pero en su lugar, Él maldice el día en que nació. Y dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. El hecho, mis amados hermanos, de que Job comprenda que Dios puede tanto dar como quitar, que lo comprende, lo entiende, eso, hermanos, no disminuye el dolor del sufrimiento de él. Por eso Job se lamenta y desea haber no nacido. Por eso, en esa situación que ve, él expresa en ese dolor, en ese sentimiento, dice, sea que el día sombrio y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad resplandezca. O sea que el lamento de Job, mis amados hermanos, se profundiza aún más y más. Job cree que la muerte sería un dulce alivio en ese tremendo sufrimiento que estaba pasando. Por eso él expresa en ese sufrimiento, pues ahora yo estaría muerto, ay Dios mío de mi vida, y no reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Fíjese el dolor y la angustia que este hombre realmente estaba pasando y estaba atravesando. Si estaba condenado a nacer, desearía entonces él haber muerto en el parto, porque lo dice así. Dice, porque no fui yo escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. O sea, ¿de qué manera Job se preguntaba por qué Dios prolonga la vida de él? ¿Por qué, Dios mío, prolongas mi vida? ¿Por qué sigues prolongando mi vida? ¿Por qué no me quitas la vida? Su vida. Si lo único que le quedaba a Job era la miseria, no le quedaba otra cosa, la miseria. Por eso dice, ¿por qué se da luz al trabajo? ¿Por qué se da vida a los de ánimo amargado? Dice Job. Incluso dice que en el cerco que Dios utilizaba para protegerle, ¿se acuerdan? Que Satanás le dice, hombre, ¿cómo voy a entrar si le ha rodeado de un cerco que no hay quien entre? ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Se acuerdan? Pues mire, incluso dice Job que el cerco de Dios que utilizaba para protegerle, él dice que se ha convertido en una prisión de miseria. Sí, lo dice él. Miren cómo lo dice. Dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde han de ir? A quien Dios ha encerrado. ¡Qué Dios mío de mi vida! O sea, esta acusación velada contra Dios, lo que provoca, hermanos, lo que hace es que uno de los amigos que estaban ahí, que se llamaba Elifaz, que era amigo de Job, hable. Él ya después de 7 días y escuchar todo esto, él habla. Elifaz cree que Dios no permite que los inocentes sufran. Él cree, está en un error y dice, no puede ser que Dios esté permitiendo que si fuera este inocente no estaría sufriendo. Por eso, Elifaz, al oír estas palabras, él expresa y dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? O sea, Elifaz cree que el sufrimiento solo lo causa el pecado de aquel que lo comete. Por eso dice él, como he visto, los que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, como diciendo, esto es lo que te mereces, porque esto tú, Job, has sido lo que has sembrado. Encima de todo eso, O sea, comparando con la pureza de Dios, todo el mundo es culpable. Pero eso, Elifaz, el amigo, acusa a Job, o sea, le acusa de falta de honestidad para con Dios. Debe haber hecho algo malo, dijo Elifaz, su amigo. Tiene que haber hecho algo malo. Si Job lo admitiera, dice, si Job lo admitiera, es verdad, Dios le devolvería todo lo que había perdido. Eso le está diciendo su amigo. En 6 días tribulaciones te liberará y en la 7ª no te tocará mal,
le está diciendo su amigo Eleazar. Y Jod, hermano, se siente insultado por las palabras de su amigo Eleazar. Y por eso, al sentirse insultado por las palabras de su amigo Eleazar, él expresa y dice: ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volver ahora y no haya iniquidad. Volver aún a considerar mi justicia en esto. O sea, Job no quiere un sermón sobre cómo Dios recompensa a la gente buena y castiga a la mala. No, eso no quiere. Es que no necesitaba un sermón de eso en esa condición. Job quiere que su nombre sea limpiado y que tanto sus amigos como Dios sepan que no ha hecho nada malo. Que se examina a sí mismo y dice: Señor, ¿qué he hecho? Siempre que sufren los inocentes, hay gente, mis amados hermanos, que ofrecen explicaciones, y explicaciones a la ligera. Dicen cosas como: es que se lo merece, es que se lo ha buscado, es que le está muy bien. A veces juzgamos tan a ligera estas situaciones sin saber los propósitos de Dios, lo que hay detrás de todo. Los discípulos de Jesús pensaban lo mismo, con respecto al sufrimiento. ¿Se acuerdan de aquel ciego que nació de nacimiento? ¿Recuerdan aquel pasaje? Que los discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Sus padres para que haya nacido ciego? Ya, inmediatamente. Pero tanto Job, mis amados hermanos, como Cristo rechazan esto. Rechazan esto. Esta postura la rechazan. Por eso dice: no. No es que pecó o sus padres. No. Cuidado, que eso no es así. O sea, recuerda que en el libro de Job, mis amados hermanos, somete a juicio nuestras ideas sobre el bien y el mal, la recompensa y el sufrimiento. Y el libro de Job se inclina hacia el veredicto, mis amados hermanos, de que una versión del karma, el karma, hermanos, es la filosofía griega, india, de la India, es una filosofía de la India, que creen que por medio de los astros, cada ser humano tiene un astro, tiene un planeta, y ese planeta, conforme lo va dirigiendo, así va pasando la vida del ser humano. Es algo complejo, pero lo que cree. Entonces, el veredicto de esa versión del karma, eso no dirige el universo, ni muchísimo no. Es Dios quien lo dirige. Y Dios no cree, mis amados hermanos, que todo el que sufre se lo merezca. No es cierto. Dios sabe que no siempre puede culpar a la víctima. Él lo sabe. Por lo tanto, Elifaz se equivoca. Y Job tiene razón. Existe el sufrimiento verdaderamente inocente y Dios lo va a demostrar, hermanos. En Jesús mismo. ¿Quién mejor que Él para demostrarlo? Jesús. Dios vino y sufrió inocentemente por nosotros en Cristo Jesús. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Queridos hermanos, esto no lo hizo simplemente para demostrar que el sufrimiento inocente existe como una idea de la filosofía, sino para limpiar nuestros nombres cuando la gente nos culpa de nuestros sufrimientos. Recuerda que el nombre de Jesús fue arrastrado, mis amados hermanos, hasta el fango, gloria a Dios. Fue una víctima falsamente culpada, mis amados hermanos, gloria al Señor. En la cruz Jesús se convierte en las maldiciones pronunciadas en contra de nosotros. Cristo, dice la Biblia, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que en la muerte de Cristo, cualquier sufrimiento, hermanos, del que nos culpen nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, Satanás, que lo hace continuamente, y aún nuestra mente, todo eso, hermanos, pensad bien que todo eso ya está clavado en la cruz. Cristo, mis amados hermanos, desarma las filosofías que culpan a la víctima y las avergüenza por la deshonra que ello causa. En Cristo, queridos hermanos, la esperanza que Job tenía de que su nombre sea limpiado estaba segura. Así que cuando confiamos, queridos hermanos, en el sacrificio de Cristo Jesús, la vergüenza es removida. Y cuando tú y yo esperamos en la resurrección de Cristo, nuestra culpa queda anulada por completo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, amén.
Vamos a hablar un poquito ahora sobre el capítulo 7 y el capítulo 9 del libro de Job. Vamos a hasta dónde lleguemos, ¿eh? Luego a las 11 paramos, y como queda todavía mucho hablar sobre el libro de Job, porque el libro de Job es una maravilla. Ya veréis, esto es una maravilla. Miren, aquí, en el capítulo 7 al capítulo 9, vemos a Job que ya está harto de hablar con Elifaz. Ya está harto de escuchar todas esas cosas de Elifaz. Ya está harto. Y Job cree que su sufrimiento acabará matándole. Por eso él dice, y mis días fueron más veloces que la lancera del tejedor, y fenecieron mi esperanza. ¿Sí? O sea, por eso él se dirige directamente a Dios. Se dirige directamente a Dios y dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma, dice Job. Pero la cuestión de todo esto, hermano, es que la forma en que habla de Dios es preocupante. Porque podemos tener una queja santa contra Dios. Hay quejas santas, y quejas que no son tan santas. Mire, le voy a decir una cosa. Vamos a ver. En el libro de Habacuc, es una queja. El profeta de Habacuc tiene una queja contra Dios. Es una queja contra Dios. Pero no es una queja mala. Él dice, si leen el profeta Habacuc, verá como dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo daremos voces si no nos escucharás? ¿Hasta cuándo? Es una queja contra Dios. ¿Por qué? Pues le voy a decir por qué. Él entiende, comprende que han fallado a Dios, que han sido pecadores. Lo entiende perfectamente. Él reconoce su culpa, su pecado, el pecado del pueblo. Él lo reconoce. Pero hay algo que no entiende. Hay algo que le dice, Señor, yo entiendo que merecemos disciplina. Yo entiendo que merecemos, Señor, que tú venga a juicio sobre nosotros. Yo lo entiendo, Señor. Pero lo que yo no puedo entender es que tú uses un pueblo tan perverso, tan malo como eran los caldeos, hermanos. No entiendo por qué tú usas ese pueblo para disciplinar a tu pueblo. Eso es lo que no entiendo. Y esa es la queja que tenía Habacuc, que por cierto Dios no la responde. Dios solamente le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Amén. El justo. O sea, así que Job acusa a Dios de ser demasiado estricto, demasiado preciso. Por eso él dice, fijaos bien en lo que dice Job, ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos, a todos los momentos tú lo pruebes. O sea, desde el punto de vista, Job, Dios dice que le vigila, le castiga sin razón clara. No hay una razón clara el por qué me castigas de esta manera. Si he pecado, dice Job, ¿qué puedo hacerte a ti? Oh, guarda de los hombres. ¿Por qué me pones, dice, por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? Pero el amigo de Job, otro amigo de los que vinieron, no Bildad, sino otro de los que vinieron ahí, que se llamaba, no Elifaz, sino Bildad, que era otro amigo que estaba ahí. Ese amigo, otro, no le gustaba lo que estaba diciendo Job. Dios siempre es justo y nunca dejaría de sufrir al inocente. Por eso, dice este amigo suyo, le reprocha a Job y le dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? O sea, que Bildad da a entender a Job que es culpable de rechazar a Dios, lo que explica el sufrimiento. Por eso dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. Si Job fuera realmente inocente, está diciendo su amigo, nada de esto estaría ocurriendo. Si tú fueras inocente, nada de lo que se está ocurriendo te ocurriría. Así que Job, mis amados hermanos, responde que es inútil que un mortal intente ni tan siquiera demostrar su inocencia en el tribunal de Dios,
Por eso él expresa a su amigo también y delante de ellos, dice, ciertamente yo sé que eso es así, yo sé. Y dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Ay, Dios mío, qué palabra. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Dios es todopoderoso y ningún hombre puede hacerle frente a su interrogatorio, hermanos. Ninguno. Si Dios puede dar órdenes a la tierra, a las estrellas en contra de sus enemigos, ¿qué esperanza tiene Job de sobrevivir, mis amados hermanos, a la acusación de Dios? Y por esa razón, hermanos, Job expresa, dice, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Job, mis amados hermanos, duda de que su caso sea escuchado. Él duda. Por eso dice, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Los seres mortales, hermanos, no pueden convocar a las deidades. Si Dios quisiera, podría argumentar sin parar de estar alrededor de Job, encontrar la forma de condenarle, incluso en su inocencia, aún en su inocencia podía condenarle si quisiera. Por eso Job, sabiendo todo esto de Dios, le dice, me turban todos mis dolores que no me tendrán por inocente. O sea, la cuestión es que Job no es más que un hombre entre los mortales de la tierra. No puede, mis amados hermanos, discutir con Dios ni ganar. Y es por eso que viéndose en esa situación, Job dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y por eso que Job espera que venga un árbitro. Ay, Dios mío. Fíjese, en todo esto está Cristo, en el libro de Job está Cristo, Él espera en un árbitro, o sea, un abogado, que le permita acercarse a Dios en su poder inmortal y poder defender su inocencia. Job tiene razón de tener miedo de llegar en su caso ante la corte de Dios. Tiene miedo, hermanos, de escuchar los argumentos que Dios pueda tener contra él. Y aunque Job, mis amados hermanos, fuera el abogado más brillante, más elocuente de todo el mundo, la acusación de Dios, hermanos, siempre será más convincente que su defensa. Por eso Job, hermanos, espera que un árbitro, un abogado, se presente ante Dios el caso del sufrimiento de ese inocente. Y aquí está, ese árbitro, ese abogado, es Cristo. Es Cristo. Como Job, él sufrió siendo inocente. Bendito sea Dios. Jesús también supo lo que significaba ser desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a diferencia de Job, mis amados hermanos, no tiene motivos, queridos hermanos, para tener miedo al tribunal de Dios, ni a sus veredictos. Jesús no es un simple hombre mortal. Jesús es Dios mismo. Jesús es el abogado que puede dar al inocente Job su día ante el tribunal. El apóstol Juan dice que Jesús no solo representa a clientes inocentes, sino también a los culpables, a los criminales, a los asesinos, a los indefensos. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Por eso dice, si alguno peca, dice la Escritura, si alguno peca, hijitos, no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios y gloria a Dios y gloria a Dios, hermanos. Job tenía miedo de entrar en la sala del tribunal de Dios, pero Cristo sostiene con valentía que somos inocentes. Ay, Dios mío de mí. Él ha perdonado nuestra deuda, bendito sea el nombre del Señor. Pero más que argumentar nuestra inocencia, queridos hermanos, Jesús borra el pecado. Borra el pecado. Gloria a Dios. Gracias a la defensa de Cristo, queridos hermanos, podemos presentarnos ante el trono de Dios con osadía y pedir no solo la inocencia, sino cualquier cosa que necesitemos, porque Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro defensor. Por eso dice la Escritura, mis amados hermanos, en el libro de Romanos hay una pregunta tremenda. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Qué bueno! ¿Quién acusará? ¿Quién te acusará a ti? Pueden ser que te acusen mucho,
puede ser que te acuse el hermano, que te acuse el vecino, que te acuse la familia, que te acuse tu conciencia, que te acuse el diablo, gloria al Señor. Pero dice, mas Cristo es el que nos justifica. Él es el que me justifica. Por lo tanto, mayor es el que nos justifica que aquel, mis amados hermanos, que nos acusa. Gloria a Dios. Tenemos un abogado que cuando nos sentimos, mis amados hermanos, indefensos, podemos ir a él, gloria al Señor. Podemos ir a este abogado. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Esa alabanza tan bonita. Yo no sé si se acordarán. Yo tengo un abogado que me defiende. No ha perdido ningún caso. Todo lo atiende. Gloria al Señor. Amén. Y dice, si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Sí, Jesús es tu abogado. Jesús es tu defensor. Jesús es el que pagó por ti. Jesús es el que se puso en tu lugar, ese es tu árbitro, es el que presenta tu causa, es aquel, mis amados hermanos, que se presenta tu caso delante de Dios, lo lleva, es tu sumo sacerdote, que fue también probado en todo, queridos hermanos, en todo. ¿Para qué fue probado en todo? Mire, déjeme que les diga una cosa, y quiero terminar con ello. Miren, ¿ustedes saben por qué Jesús fue probado en el desierto? ¿Saben por qué Jesús fue al desierto para ser probado? Es que, vamos a ver, es que Dios no sabía que iba a resistir la tentación, o la prueba, perdón. Lo sabía, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿cómo es posible que yo mande a probar una cosa cuando estoy seguro realmente de que la va a pasar? O sea, parece ilógica, parece absurdo realmente la prueba de Jesús en el desierto, allí con el diablo. Parece, hermanos, algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Mire, voy a aprender una cosa hoy. El por qué. El por qué la prueba de Cristo. La prueba de Cristo no fue porque hubiese ninguna duda en él de que la iba a pasar. Y para eso le voy a poner una ilustración que lo va a entender. Le voy a dar una ilustración. Mire, suponga que yo, voy a poner como yo, que yo soy un constructor de puentes, soy un ingeniero famosísimo de puentes, y ahora construyo un puente, pero yo estoy tan seguro del puente que he construido que yo hago que pasen camiones de alto tonelaje por ese puente, no, escuchen bien, no porque yo dude si el puente resiste, sino todo lo contrario, para demostrar que lo que yo he hecho es lo suficientemente estable y fuerte que pase lo que pase por encima, no se derrumba. Eso fue precisamente, queridos hermanos, la causa de la por qué Jesús fue probado. Pues para demostrar realmente, una demostración de que podemos realmente, como dice en el libro de los Hebreos, gloria al Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote, ay Dios mío, ay, que no haya sido probado en todo como nosotros, pero sin pecado, gloria a Dios. Él pasó tus sufrimientos, Él pasó tus pruebas, Él pasó todo y aún más. Por eso, cuando nosotros estemos en diversas pruebas, en sufrimientos, en esta situación, lo que tenemos que hacer es comparar nuestro sufrimiento con el suyo, comparar nuestra prueba con la suya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Y todo el libro de Job, hermanos, es una maravilla, porque hay maravillas y enseñanzas preciosas en el libro de Job. Y como hay enseñanzas tan bonitas, hermanos, y tan preciosas, no quiero, hermanos, que se pierda ninguna. Y aunque tarde más en este libro, tarde más en enseñarles, pero creo que va a merecer la pena, porque vamos a aprender del libro de Job, vamos a aprender cosas muy hermosas que nos van a hacer mucho bien en nuestra vida. Amén. Espero que
que esta primera parte que hemos dado del libro de Job les haya pues hecho bien, les haya hecho bien a todos aquellos que realmente están escuchando. Amén. Pues que Dios les bendiga. Amén. La semana que viene, pues vamos a seguir. Nos hemos quedado aquí precisamente en los capítulos del 7 al 9. Los capítulos del 7 al 9. No hemos quedado, no, que lo hemos dado. No hemos quedado, lo hemos dado, ¿de acuerdo? Entonces, seguiremos en adelante a partir de la semana que viene con los próximos capítulos. Ya saben que seguiremos así hasta los 42 capítulos. Así que Dios me los bendiga grandemente. Yo, antes de dejar el canal, antes de entrar en la siguiente moderación, voy a hacer una oración por todos aquellos hermanos que necesiten pues salud física o cualquier otro problema que puedan tener. Así que oren conmigo.